Estamos con una serie que todavía se va a alargar un poquito más, por lo menos hasta que acabe julio, que se llamó Historias Eternas, porque está basada, ya lo saben, en las parábolas de nuestro Maestro, Señor y Salvador, Jesucristo. Qué bonita serie. Leí hace poco en un comentario bíblico un comentarista que lo llamaba Historias con aguijón. Me encantó ese nombre también. Porque estas parábolas del Señor no son cualquier historia, buscan un aprendizaje, buscan en nosotros, su pueblo, sus hijos, sus hijas, una reacción. Son parábolas, historias que comparan la vida cotidiana con cosas del día a día cotidianas, pero que esconden grandes verdades del reino de Dios, grandes aprendizajes. Y es ahí que le tenemos que pedir ayuda al Señor para que esas verdades escondidas calen en nuestro corazón y las podamos coger e interiorizar. Ojalá que así sea. Hoy nos viene una parábola que muchos de ustedes conocerán. Esta es también bien conocida, la parábola del fariseo y del publicano. Ya muchos la habrán escuchado, tal vez hay como que algunos se la sabe casi de memoria. Bueno, vamos a escudriñarla también con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo, porque la verdad que la palabra de Cristo es tan rica, tan poderosa, que aunque uno pase muchas veces, a veces por un pasaje, el Señor siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, para darnos. Voy a rogarte que te pongas en pie porque vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos esa costumbre de leerla puestos en pie y luego vamos a orar antes de entrar al mensaje. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, y esta parábola está en los versículos que van del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, alabado seas por siempre, mi Señor. Padre, hoy, Señor, queremos también levantar una oración, así como estamos puestos en pie por esta nación, porque hoy es un día también especial, Señor. Hoy hay elecciones, Padre, y tal vez, Señor, haya cambio de gobierno, cuando menos habrá cambios, Padre. Te rogamos, Señor, de alguna manera, que ese nuevo gobierno que entre, sea quien sea, Señor, entre, Padre Santo, también con algo más de temor a ti, Padre. Mirándote también a ti un poquito, Señor, porque esta nación necesita tanto de ti, Padre de la gloria. Alzamos esa oración, Señor, porque tú también nos has pedido que tu iglesia sea luz y sal en este mundo y que oremos, Señor, también por las cosas que pasan aquí. Que se haga tu voluntad, mi Dios, ten piedad de esta nación. Señor, y también, por supuesto, oramos, Padre Santo, para que nos visites, Señor. Como ahora adorábamos y alabábamos, siéntete bienvenido aquí, Señor. Entrónate aquí y ahora, Padre Santo. Señor, que tu palabra fluya como un río, como decíamos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté moviéndose aquí entre nosotros, Padre, y esté tocando, Señor. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros. No hay nada que podamos ocultarte a ti, Señor. No está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes, Señor, no ya lo que vamos a pedir, sino más importante lo que necesitamos. Así que, Señor, glorifícate. Señor, que esta palabra sea tuya y nada más que tuya. Te pido, Padre Santo, Señor, que opaques todas las distracciones, Señor, todos los ruidos y que, Señor, pongas nuestra mente y nuestro corazón en ti ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Una nueva parábola, el fariseo y el publicano. Ya decía, una parábola bastante conocida. Hagamos un poquito de contexto que nos va a ayudar a entender mejor
y a profundizar en esta parábola. Decíamos, está en el Evangelio de Lucas, en este capítulo que hemos leído, capítulo 18. Está esta parábola inmediatamente después de otra que se llama la parábola de la viuda y el juez injusto. En esa otra parábola el Señor viene a enseñarnos la necesidad de perseverar, de insistir cuando nos acercamos a Dios, sobre todo en oración. En esa parábola hay un juez bien malvado que no quiere atender a esa viuda que le demanda que le haga justicia. Y esa viuda insiste, insiste, insiste. Y aunque ese juez es bien malo y es bien malvado, ya algo así como que dice, bueno, pues ya para que no me siga molestando porque ya me está incordiando, voy a atenderla. Y algo así como que el Señor nos viene a decir en esa parábola, pues si este hombre, siendo malo e injusto, terminó atendiendo la demanda que le hacía la viuda, ¿cuánto se tardará vuestro Padre en atenderos a vosotros cuando acudáis a Él a pedirle justicia? Nos habla de la necesidad de la perseverancia, como digo, en oración. Y esta otra parábola del fariseo y del publicano también de alguna manera nos va a hablar de eso, de cómo tiene que ser nuestra actitud, nuestro corazón a la hora de acercarnos a Cristo, ya sea en oración o ya sea en nuestra convivencia como cristianos que somos diaria con Él. Así que van en consonancia estas dos primeras parábolas. ¿Cómo es que tenemos que orar? ¿Cómo es que tenemos que acercarnos a Cristo? Pero también esta parábola tiene similitudes, tiene algo que ver con las dos últimas que se han predicado aquí en esta serie. Si ustedes hacen un poco de memoria, se predicó el buen pastor, el que deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida, de la descarriada. Y también se predicó el hijo pródigo. Ambas parábolas iban especialmente dirigidas de parte de Cristo a los de duro corazón, a los que no sienten compasión por los necesitados, a los que se creen más justos y más merecedores del reino de Dios que los demás. Y eso también lo va a tocar aquí el Señor en esta parábola. Por eso empieza directamente. En el versículo 9, ya directo va al Señor, dejando eso claro. Miren, a unos que confiaban en sí mismos y se creían justos y menospreciaban a los demás, les dirigió esta parábola. Así que va dirigida, como digo, a todos esos que se creían más merecedores del reino de Dios y de sus bendiciones que los demás, que de los demás. Y nos habla de dos hombres, un fariseo y un publicano. Los dos tienen una cosa en común, que ambos van al templo a buscar a Dios. Ambos quieren acercarse al Señor y ambos, los dos, van a hacer una oración para ello. Es de lo poco que tienen en común, porque si hacemos un poquito de contexto, veremos que sus vidas son bien diferentes. Luego veremos también que sus oraciones son bien diferentes. Miren, no se nos dan muchos detalles de ellos, ¿verdad?, en la parábola, pero ya solamente por ser fariseo uno y publicano el otro ya podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, los fariseos, conviene recordar, eran miembros de una secta judía que practicaba lo que ellos denominaban la estricta piedad, de acuerdo con la ley de Moisés. Estos fariseos desarrollaron tan estricta interpretación de la ley de Moisés que pensaron que la podían perfeccionar y desarrollaron un conjunto muy extenso de anexos orales a la ley para mantener, según ellos, la identidad religiosa y la pureza. Es decir, ya por ahí vamos sabiendo un poco cuáles eran los pecados de los fariseos. Ellos pensaron que podían mejorar la ley de Dios y desarrollaron un montón de mandamientos externos de hombres, cargas las llamaba el Señor, que pasaron sobre los demás. Podemos saber mucho también de ellos sabiendo lo que significa fariseo, la palabra. Este término proviene de una palabra aramea que significa separar, dividir o distinguir. De alguna manera los fariseos querían distinguirse dentro del pueblo de Dios, ser más y mejores que los demás. La gran mayoría de los fariseos rechazaron a Jesús. ¿Cómo no lo iban a rechazar si Jesús enseñaba cosas como esto? El amor por los
pecadores y los publicanos que iban en contra de la supuesta pureza de los fariseos. Rechazaron a Jesús, no creyeron que fuera el Mesías. Es más, le vieron, como digo, como una amenaza a su propio sistema religioso. Así que se opusieron a él con fiereza y le combatieron. Pero algunos pocos sí que le aceptaron y se convirtieron al cristianismo. Sabemos de algunos, por ejemplo, Nicodemo, que aparece en la Biblia. Aquel maestro de la ley que pasó de visitarle por la noche ahí a escondidas para que no le vieran de manera furtiva y, si seguimos los evangelios, terminó defendiéndole públicamente ante el Sanedrín, ante sus propios fariseos compañeros, e incluso participó en su embalsamamiento ya en su funeral, en su forma corpórea del Señor. Otro bien famoso fariseo de fariseos, se autodenominaba él, fue Saulo, nuestro Pablo, en los evangelios, que tuvo, ya saben, ese encuentro sobrenatural con el Señor en el camino a Damasco. Así que algunos fariseos sí que creyeron en el Señor. No era raro, volviendo a la parábola, ni extraño ver a un fariseo orando en el templo. Pasaban largos periodos de tiempo orando y también visitando el templo. Así que podemos extraer ya y saber un poco más de este fariseo que estaba orando allí, pero también del publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Eran los responsables en aquel tiempo de la recaudación de impuestos y de los peajes en nombre del gobierno romano. Miren, en el sistema recaudador, recuerden que los romanos habían invadido Judea y tenían el gobierno sobre los judíos. En ese sistema que impusieron ellos, recaudatorio, estos publicanos eran subalternos que, bajo la dirección de otro funcionario romano, se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un lugar a otro. Miren, porque esto nos va a ir haciendo entender. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, es decir, no lo pagaba el gobierno romano. Entonces exigía a los contribuyentes sumas mayores de los propios tributos que cargaba el gobierno romano. El Estado autorizaba esa práctica y no había ninguna ley que protegiera a los contribuyentes, a los judíos, de esa exigencia de pago de impuestos. Pero es que resulta que los publicanos también se tenían que pagar a sí mismos. Es decir, para que nos vayamos entendiendo, al impuesto que ya tenía que pagar el ciudadano se sumaba una mordida, vamos a llamarlo así, para el funcionario romano. Pero es que también el publicano también sumaba otra carga más y al final el contribuyente pagaba 3 veces lo que tenía que pagar. Sumas abusivas a la vez. Claro, no todos los publicanos eran así, pero en su inmensa mayoría sí lo hacían. Así que se pueden imaginar, eran rechazados por los romanos, que los veían como colaboracionistas de segunda clase y los despreciaban. Pero también eran odiados y repudiados por los propios judíos, porque los veían no solamente como traidores a la patria, sino también como abusones que sacaban provecho de su posición de poder. Al contrario que los fariseos, muchos publicanos escuchaban y buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era de los pocos que les hablaba y les trataba con amor y no los rechazaba ni los repudiaba. Les hablaba de salvación, esperanza de cambio. Les daba amor. No sabemos con certeza cuántos aceptaron a Jesús o se hicieron cristianos, pero sí que conocemos al menos a uno que llegó a formar parte de sus discípulos más cercanos y más allegados y que escribió uno de los evangelios del Nuevo Testamento. Leví, el hijo de Alfeo, más conocido por nosotros como Mateo. El evangelio de Mateo. En contraposición al caso del fariseo, sí que era raro y poco habitual ver a un publicano orando en el templo, porque a veces ni les dejaban entrar y otras veces ellos mismos no tenían ni siquiera el valor para entrar. Así que, como digo, esta parábola nos presenta a estos dos hombres, el fariseo y el publicano. Ambos, ya lo ven, bien poco o nada en común en sus vidas, pero sí que coinciden en el tiempo y en el lugar y en lo que querían, acercarse a Dios. Ahí viene la oración que nos enseña el Señor en esta parábola y comienza con la del fariseo, versículos del 11 al 12. Miren cómo oraba el fariseo.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, podemos averiguar también muchas cosas, escudriñando en detalle la oración de este hombre. Primeramente, a mí, no sé si a ti, me llama mucho la atención que Jesús lo presenta diciendo: oraba consigo mismo. Cuando uno viene a orar ¿con quién? Viene a orar con Dios. Pero este hombre, como que realmente lo que venía era a exaltarse a sí mismo. El salmista nos dice que una buena manera de acercarnos a Dios, cuando queremos de verdad orar con Él, es decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino en mí de perversidad y guíame a cambiar ese camino. Esa es una buena oración, porque uno debe presentarse delante de Dios invocándole a Él, dándole la gloria a Él y diciéndole a Él: Señor, hazme ver lo que yo no veo. Señor, dime cómo puedo servirte mejor. Señor, dime qué áreas hay en mi vida todavía de pecado. Pero el fariseo en ningún momento se acerca así. Menciona a Dios solamente al principio de su oración y luego se olvida completamente de Él. Él no dice: examíname, oh Dios, y muéstrame, sino que Él dice: Señor, aquí estoy, voy a decirte cómo soy. Y hace toda una defensa de sí mismo, ¿no es verdad? Comienza comparándose con otros. Claro, no se va a comparar con otros hombres piadosos y devotos. Este era un fariseo, conocía perfectamente la ley de Moisés. Podía haberse comparado con los profetas del Antiguo Testamento, pero no. Él se va a comparar con aquellos que sabe que va a ganar y que va a resultar victorioso en esa comparación. Así se compara con ladrones, injustos, malhechores, adúlteros. Y aún en esa oración demuestra su impiedad y el rechazo a los pecadores y a los necesitados. Porque no es que solamente esté rechazando sus malos hábitos y prácticas, sino que también los rechaza a ellos. Qué buena, ¿no? Y distinta hubiese sido una oración también en favor de esas personas que necesitan de Dios, de su arrepentimiento y de su perdón. Por supuesto, este fariseo se cree mucho mejor que todos ellos, se cree por encima de ellos. Por eso se permite el lujo de juzgarlos y aún condenarlos, absorbiéndose a sí mismo. Él se ha convertido en juez y parte y lo hace delante de Dios en una oración. Además, tal es su ceguera. Tal es su ceguera. Hubiera sido bueno tal vez que hubiera escuchado al maestro, a Jesús, cuando le dijo a aquel joven: solo Dios es bueno. Porque el fariseo se cree no bueno, superior, se cree justo. Él avanza en su ceguera, en su soberbia llena de orgullo, y ahora no solamente va a rechazar a todos esos pecadores que están alejados y sumidos en sus pecados, apartados de Dios, sino que también lo va a hacer con otro hombre que a pocos metros de él, recordemos que están en el templo, a pocos metros de él, ha venido a orar. Ha venido a orar y posiblemente gira su cabeza: aún te doy gracias también porque no soy ni como este publicano de acá, dice él. Sin duda parecía conocerle o saber que era publicano. Por eso se dirige a él así. Pero miren, está tan ciego, tan lleno de orgullo, de vanagloria, que no se da cuenta, como digo, de que su presencia en el templo y la actitud de este hombre orando, luego veremos que se está golpeando aún el pecho, denotan a un hombre que busca ponerse a cuentas con Dios. Tal es su ceguera. Tal vez si hubiese podido ese publicano, aún le hubiera echado, ese fariseo, aún le hubiera sacado del templo y le hubiera echado fuera, negándole la piedad, la gracia y la misericordia que el propio Jesucristo ha ganado y ha entregado para todos nosotros. Y aquí conviene hacer un alto, porque estas parábolas que cuenta el maestro son también para todos nosotros. Tengamos cuidado, no vaya a ser que sutilmente nos vayamos convirtiendo nosotros en esos fariseos también, nos vayamos pareciendo
y nos volvamos tan legalistas, tan creedores de nosotros mismos, que somos mejores que los demás, que cuando entre por esa puerta una persona necesitada, una persona que se está acercando a Cristo, tal vez con timidez, tal vez con quebranto, como ese publicano, nosotros tengamos la misma actitud de mirarlo por encima, de mandarle miradas acusadoras, de negarle el saludo, de rechazarlo y de impedir que se acerque a Dios. ¡Qué error tan grande! El fariseo está en esa actitud y continúa, aún su oración va más lejos. Y ahora va a vanagloriarse también de sus actitudes, de las cosas que hace. Él avanza y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren, esto también es interesante, creo yo, para nosotros. No está mal. ¿Cómo va a estar mal? El ayuno y el diezmo son disciplinas espirituales que estaban en la ley de Moisés y tenían que seguir ellos, y que Jesucristo también predicó y defendió. La iglesia de hoy en día, nosotros también somos llamados a ayunar y a diezmar. Lo que el fariseo está diciendo aquí no está mal. Es más, algunos comentaristas dicen que si no estaba exagerando, este hombre era digno de ejemplo en eso, porque dice que ayuna no como los demás. Ellos tenían llamados, los fariseos, a ayunar en determinadas fiestas, circunstancias y momentos, pero este dice que ayuna 2 veces cada semana. Todavía mucho más de lo que le pedía la ley. Y ahí en el diezmo pasa lo mismo. Él dice que diezma de todo, absolutamente de todo lo que tiene y lo que recibe. Si eso era así, parece ser un hombre fiel en eso. Un hombre digno de ejemplo en eso. Pero aun cuando hacemos las cosas bien, podemos perder la razón cuando no se hacen por los motivos correctos. Y resulta que este fariseo que está haciendo esas cosas bien, sin embargo, en esa oración que hace en voz alta, con la vista al cielo, bien cerca del lugar santísimo, ha cogido el mejor lugar dentro del templo, también la está haciendo, porque de eso les acusó el Señor, para que todos los que estaban en el templo escuchen. La está haciendo para vanagloriarse delante de los demás y por lo tanto está presumiendo de que ayuna y de que diezma, y eso no le agrada a Dios. Cuando Jesús enseñó sobre el ayuno, nos dejó dicho, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pero este no, este ha ido a presumir en lo público, para que todo el mundo sepa lo piadoso que es las veces que ayuna. Y con el diezmo sucede lo mismo. Jesús enseñó también Lucas 11:42, dirigido a ellos precisamente, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda, como este hombre, toda hortaliza. Pero, dijo el Señor, descuidáis la justicia y el amor de Dios, como este que rechazaba al publicano. Deberíais haber practicado esto, la justicia y el amor, sin dejar de hacer lo otro. Jesús avaló también ese diezmo, pero por los motivos correctos, porque al final el diezmo es una muestra de amor a Dios y de amor a mis hermanos. Y claro, eso se tiene que poner en práctica, es una consecuencia que tiene que empezar por demostrar ese amor de otras maneras, con la compasión, con la misericordia, con el no juzgar a los demás, con el tender la mano, con lo que dice la Biblia, los fuertes ayuden a los débiles, a los débiles. No había en esta oración de este fariseo ninguna exaltación a Dios. No, el fariseo se estaba exaltando a sí mismo. No había en esta oración ninguna rendición de cuentas a Dios, sino que era el fariseo el que estaba ajustando cuentas con todos los demás. No había ninguna humildad ni convicción de pecado en esta oración, porque el fariseo se consideraba a sí mismo justo, perfecto e intachable. Ay de nosotros si cuando nos acerquemos a Dios lo hacemos desde nuestra propia posición de justicia, desde nuestra propia valoración, desde nuestra propia soberbia, altivez y orgullo. A continuación el Señor nos habla de la oración del publicano. Mucho más cortita, versículo 13.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Igual, podemos averiguar bastantes cosas si nos adentramos un poquito en la actitud de este hombre y en la oración de este hombre. Como les dije, el fariseo se nos dice que estaba a distancia, el publicano, perdón, a distancia del fariseo. Ya dije antes, a los fariseos les encantaba ocupar los primeros lugares de la sinagoga, los primeros lugares del templo para ser vistos por todos. El fariseo oraba en voz alta y con los ojos alzados al cielo, abiertos para que le escucharan todos. El publicano no. El publicano, podemos imaginar que entró al templo y seguramente se quedó en una posición mucho más atrás. Y con la cabeza agachada, porque dice el Señor en la parábola que aún no se atrevía ni siquiera a alzar la vista. Con la cabeza agachada, podemos pensar que tal vez con los ojos cerrados también, él tomaba esa posición de humildad, esa posición seguramente avergonzado por sus propios pecados, no creyéndose digno ni siquiera de estar allí en la casa de Dios. Y aunque su oración era silenciosa, a diferencia del fariseo, ya digo, que gritaba para que todos lo oyeran, el publicano solo tenía interés en que lo oyera una sola persona, nuestro Señor. Por eso no gritaba ni alzaba la voz, no le era necesario. A su actitud de esa cabeza agachada, esos ojos cerrados tal vez o mirando al suelo, se sumaba que se golpeaba el pecho, denotando seguramente un gran quebranto, denotando su gran dolor, su sincero arrepentimiento, su sentimiento de haberle fallado a Dios y su profunda necesidad de que Dios el Padre le perdonara y le restaurara de nuevo. Así que seguramente ni tenía palabras, porque la verdad que cuando nos acercamos así al Señor, con el corazón verdaderamente quebrantado y humillado, sobran las palabras. Sobran las palabras, porque el Señor ve el corazón. Y porque, como dije antes, no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la conoce. Así que él no necesitaba de grandes oraciones largas como hacían los fariseos, llenas de retórica y de palabras que adornaban. No, él fue directo. Dios, sé propicio a mí, ten compasión de mí, que soy pecador. Tal vez lo repitiera varias veces, no lo sabemos. Pero esa era su oración, simple y llanamente, corta pero poderosa. Miren, este hombre sí que se acercaba a Dios lleno de reverencia y de humildad, bien consciente del lugar que ocupaba cada uno de ellos en la oración. Dios, el Salvador, perfecto, 3 veces santo. Y él, un miserable, un pecador, que separado del amor y del perdón de Dios, nada es y nada puede hacer. Conviene pararnos aquí también, ante todo lo escuchado, y preguntarnos cuál de estas dos actitudes, oraciones, formas de acercarnos al Señor es la más cotidiana en nosotros. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? Quebrantados, humillados, dándole el permiso y la autoridad a Él para que nos muestre verdaderamente lo que hay que corregir en nuestras vidas, o nos acercamos henchidos de gloria también, creyéndonos ya por encima de todas las cosas, superiores a nuestros hermanos, superiores a los demás. Es importante preguntarse, porque aunque fueron 2 hombres los que se acercaron al templo, aunque los 2 fueron a orar, el Señor dice en esta parábola que solo uno salió de allí justificado. Solo a uno se le escuchó y se le concedió lo que pedía. Dice el versículo 14, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solamente el publicano y su oración fueron del agrado de Dios. Por eso es que él salió justificado. Su oración fue escuchada y fue atendida.
seguramente como está escrito también por el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, quebrantado y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Este hombre llegó con el corazón roto, con el corazón destrozado. Llegó de verdad lleno de arrepentimiento. Llegó de verdad necesitado del perdón de Dios. Y como dice la palabra, al que llama se le abre, el que busca halla, el que pide recibe. Y este hombre recibió lo que pedía, porque lo pidió de corazón, porque lo pidió con humildad. Seguramente aquel publicano regresó a su casa aliviado, sabiendo y notando que sus cargas habían sido dejadas y tomadas por Dios. Regresó con el gozo y la paz de saberse a cuentas con Dios. Por el contrario, el fariseo salió de allí igual que había entrado, lleno de vanagloria, soberbia, orgullo, altivez. Ciego llegó y ciego se marchó. Creyéndose saberlo todo, pues no sabía nada. Creyéndose mejor y más santo que los demás, estaba más perdido y alejado que el propio publicano al que despreciaba y rechazaba. Y es que también, como está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este hombre llegó con una soberbia y una altanería que Dios no le atendió ni le escuchó. Ahora podemos retomar otra vez. Dijimos que tenía similitudes también esta parábola con la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo, porque miren, frente al grande amor que demostró el buen pastor, saliendo en busca del perdido, del descarriado, cargándolo con brazos de amor y ternura y trayéndolo otra vez a la seguridad del redil, estaba la indolencia y la impiedad del fariseo, que si hubiera podido, como digo, hubiera echado al publicano de allí. Vete de aquí, porque el templo de Dios no es para ti. Vete de aquí, porque el perdón de Dios no es para ti, sino para los que son como yo. Frente a ese padre también que recibió con brazos de amor sin echarle a la cara lo que había hecho al hijo pródigo, que le dio una gran fiesta, que le vistió con sus mejores ropas, estaba también el otro hijo que se quedó en la casa y que cuando se enteró que su padre recibía así a este que volvía, se ofendió y se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Yo me lo merezco más, porque yo estaba aquí, porque yo he cumplido, porque yo he hecho las cosas. No, él no se lo merece. Como el fariseo, que se creía que él merecía todas las bendiciones de Dios y el perdón de Dios y los demás no. Y los demás no. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque ¿saben qué? Preparando todo este mensaje, reflexionando y orando, yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestro caminar con Cristo, nosotros hemos sido un poquito, al menos la mayoría, yo lo he sido, y debo pedirle perdón a Dios por eso. Hemos sido un poco como el publicano y como el fariseo. Porque si de verdad nosotros hemos aceptado y recibido al Señor, en algún momento hemos llegado como aquel publicano, llenos de pecados, destrozados, heridos, rogándole, pidiéndole al Señor que nos salvara, que nos restaurara, que nos diera una nueva oportunidad. Fuimos como el publicano, aún más con la mano en el corazón les digo, creo que a lo largo de nuestro caminar cristiano hay más veces que tenemos que volver a la cruz porque seguimos fallando, ojalá no falláramos. Y porque a veces, otra vez tenemos que llorar, quebrantarnos y humillarnos y caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Sé propicio a mí que soy pecador. Todos hemos sido como ese publicano. Aún puede que estemos luchando y batallando. Todos, como dijo el Señor en aquella ocasión, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y aquí no habría nadie que pudiera hacerlo tampoco. Pero ojo, porque una vez que llegamos al Señor, una vez que nos restaura, una vez que nos hace miembros de su iglesia, todas esas cosas, no por nuestros méritos, sino por su amor, su gracia y su misericordia. Si no tenemos cuidado y nos mantenemos humildes en oración y en la palabra, puede ser que lentamente pero inexorablemente nos volvamos como el fariseo. Y comencemos desde aquí arriba, que está más alto, a mirar a los demás. Y en lugar de estar ahí buscando la paja en el ojo ajeno, nosotros terminar con un pedazo de viga enorme
como estaba este fariseo. También, seguramente alguna vez hemos caído en eso, porque es un pecado muy sutil, pero es un pecado. A Dios no le agrada, no le agrada. Tengamos mucho cuidado. Gracias a nuestro Dios, nuestro Señor no es así. No es así. Él no hace acepción de personas y no se cansa de darnos nuevas oportunidades. Miren, imagínense lo que hubiéramos perdido como cristianos si Cristo hubiese rechazado a Mateo, el publicano. Mateo, que nos ha dejado su evangelio, que fue uno de los iniciadores de esa iglesia. No, Jesús no rechazaba a los publicanos. Pero imagínense también lo que hubiésemos perdido si Jesús hubiera rechazado al fariseo, a Saulo, el apóstol Pablo, con todo lo que entregó y con todo lo que hizo por la iglesia. Jesús no rechaza ni a publicanos ni a fariseos. Y si Cristo no rechaza a nadie que se acerque y le busque de corazón, ay, hermanos, ¿cómo osamos nosotros a juzgar y a rechazar al caído, al descarriado, al necesitado? ¿Acaso somos nosotros más que Cristo? Seguramente por eso el Señor termina la parábola diciendo: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Termino, hermanos. Todos, sin excepción, absolutamente todos debemos humillarnos delante de Cristo. Porque no hay mérito posible, no hay comportamientos lo suficientemente buenos que nos puedan justificar delante de Él. A eso vino Jesucristo, precisamente a hacer lo que nosotros no podíamos. Él nos justificó delante de Dios el Padre, muriendo por nosotros en esa cruz del Calvario. Así que si nosotros podemos ser vistos de alguna manera como justos por Dios, pues es solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Solo Él puede justificarnos. Por lo tanto, nos es necesario reconocer eso, aceptarlo y humillarnos delante de Dios todos los días. Todos los días. Eso sí, buscando por amor a Él en primer lugar, por amor y por obediencia a Él y por nuestro propio bien, parecernos un poco más a Él cada día y menos a nosotros, aplicando la palabra de Dios, que para eso nos ha sido dada, y avivando la obra del Espíritu Santo en nosotros, que para eso también nos ha sido entregados. La palabra de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es humillarse, hermano. Eso es humillarse. Niégate a ti, lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que a ti te parece que está bien o está mal, eso niégalo y ponme a mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice el Señor, y sígame. Al acercarnos a Dios debemos hacerlo con esa actitud correcta, de mente y de corazón. Termino con las palabras de Cristo también, escritas en el Evangelio del que antes fue pecador y publicano, en el Evangelio de Mateo, y que ahora, una vez restaurado por el Señor, ha sido vida en el nombre de Cristo y en el poder de Cristo para nosotros. Esas palabras en el Evangelio de Mateo, que son de Cristo, dicen así. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y escuchemos, hermanos, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu palabra es como tú, es vida, es viva, es eficaz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como, Señor, veíamos en el mensaje, sí, todos llegamos a ti llenos de pecados, llenos de faltas, Señor. Llegamos tal vez rechazados por una buena parte de la sociedad, tal vez, Señor, por nuestra propia familia, por tantas personas a las que hicimos daño, tal vez, por tantas, Señor, errores que cometimos. Y cuando muchas veces tal vez nadie apostaba nada por nosotros, cuando nadie parecía querer darnos una nueva oportunidad, ahí estabas tú, Señor.
Gracias, papá, porque tú no tienes ese corazón duro, ese corazón, Señor, que rechaza a los caídos, que rechaza a los alejados, que rechaza, Señor, a los pecadores. No, más bien tú lo has dicho en los evangelios, yo he venido a por los enfermos, a por los necesitados. Gracias, Señor, porque a la verdad necesitador de ti estamos todos, Señor. Padre, enséñanos, como dices aquí en estas palabras, a aprender de ti. Tú eres el maestro, tú eres el rabí, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Tú eres la luz que echa fuera las tinieblas, Señor. Tu Padre de la gloria, Señor, eres nuestro baluarte, nuestra torre fuerte. Señor, ayúdanos a aprender de ti. Quita de nosotros, Señor, el orgullo, quita de nosotros la vanagloria, quita de nosotros la rebeldía, mi Señor Jesús. Quita de nosotros, Señor, tantas cosas que nos impiden verdaderamente acercarnos a ti, que nos impiden verdaderamente, Señor, humillarnos delante de ti, que nos impiden, Señor, reconocer nuestra gran necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Tal vez hoy aquí, Señor, tú lo sabes todo. Haya alguien que, como aquel publicano, quiere volver a ti, Señor. Tal vez haya alguien, Padre Santo, peleando, luchando, porque tal vez el enemigo y algunos fariseos le metieron en la cabeza que él no es digno. Qué mentira, Señor, porque en verdad ninguno somos dignos de ti, Padre. Pero en tu grande amor y tu misericordia, Señor, tú sigues llamándonos: venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Porque tú nos amas, Señor. Porque, como se ha predicado hace poco, tú sales en búsqueda del perdido, del necesitado. Tú no lo rechazas, sino que lo buscas y no te cansas. Y cuando lo encuentras, Señor, no hay reproche. No lo juzgas, sino que lo perdonas y lo restauras y lo traes otra vez a la seguridad de tu redil, Señor. Oro por los que estén orando así, Señor. Oro por los que tal vez en su corazón estén diciendo eso: sí, Señor, yo quiero una nueva oportunidad, yo quiero regresar, yo quiero volver. Yo sé, Señor, que como aquel Padre estás recibiéndolos con una grande fiesta, Señor, en los cielos. Yo sé, Padre, que anhelas volver a vestirlos con tus ropas santas, mi Dios. Yo sé, Padre bendito, Señor, que aún callarás la boca de aquellos otros, Señor, que se atrevan a señalarlos o a juzgarlos. Aleluya, Señor, recíbelos. Señor, oro también tal vez por si alguno de nosotros se ha dado cuenta que tal vez se está volviendo demasiado legalista, demasiado estricto. Si tal vez se ha dado cuenta con esta palabra, Señor, de que está ensoberbeciéndose, Señor, de que está empezando a mirar a los demás con ojos de altivez, con ojos de orgullo. En lugar de aplicar tu mirada de amor, está aplicando una mirada de juicio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos y ayúdales a arrepentirse, mi Dios, a volver a tu verdadero evangelio, que es la santidad, sí, pero que primero aplica el perdón y la misericordia y la restauración. Porque ninguno podríamos estar en esa santidad, que por cierto viene de ti, no de nosotros. Ninguno, si no hubiéramos sido perdonados primero y restaurados. Señor, oro por esta iglesia, agradecido, gracias por la sede de Fuenlabrada, Señor. Y oro, Padre Santo, Señor, para que ese corazón, tu amor y tu visión, Señor, sea la que nos inunde y la que nos llene. Para que esta sea una iglesia, Señor, como dice tu palabra, que sea una luz puesta ahí en la ventana. Una luz que muestre tu grande amor, que muestre tu restauración y tu perdón, para que atraiga a todos los necesitados, para que cuando entren aquí, Señor, no encuentren juicio, no encuentren rechazo, sino encuentren tu grande amor. Oro para que esta iglesia también sea, Señor, como esa sal de la tierra, que también se mueva en santidad, que aprenda a obedecerte, que aprenda a amarte.
para que podamos, Señor, servirte también de manera que te agrade. Gracias, Señor. Benditos somos por tenerte a ti en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, oramos. Amén, Señor.